El subgovernador del Banc d'Espanya, José Vinyals, ha tancat este matí els actes que durant prou d'un mes han commemorat els 40 anys de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. L'acte s'ha celebrat al solemne paraninf de la nau i ha consistit en una conferència al voltant de la globalització, la política monetària i l'estabilitat financera. Vinyals ha recordat durant els prolegòmens els seus anys com a estudiant en esta facultat. Després, ha desenvolupat el gruix de la seva conferència, elogiant el fenomen de la globalització i les bondats de l'economia de mercat. També ha destacat que la població estrangera ha passat en Espanya d'un 2% a un 10% en apenas 10 anys. En muchos aspectos, la globalización es un fenómeno potencialmente enriquecedor. Así, cabe considerar en el ámbito cultural y social la globalización de los medios de comunicación, de la información y del conocimiento, o la creciente generalización de ciertas pautas de comportamiento social que facilitan las interrelaciones y que acortan las distancias. Yo creo que ha habido tres líneas fundamentales que en el plano económico y financiero han reflejado la globalización, en lo que es la integración de los mercados de bienes, de productos, la integración de los mercados de trabajo y la integración de los mercados financieros. Pero, de otra parte, la segmentación de los procesos productivos y la deslocalización de la mano de obra también han aumentado la integración de los mercados de trabajo al propiciar que trabajadores de distintos países muy alejados participen en distintas fases del mismo proceso productivo, el fenómeno conocido como offshoring.